El panadero. Miguel, ¿por qué le diste a esa mujer sin cobrarle? Necesitamos el dinero. ¿Qué vamos a comer mañana? Elena estaba en la puerta de la trastienda con los brazos cruzados, la voz tensa, los ojos cansados de repetir siempre lo mismo. Me sequé las manos en el mandil. La miré. Elena, el que da al pobre le presta a Dios, y Él le devolverá lo que dio. Se quedó callada, como siempre cuando decía eso. Pero en sus ojos seguía la misma pregunta de siempre. ¿Y si Dios no devuelve a tiempo? Bienvenidos. Antes de empezar, escríbanos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos alegra mucho saberlo. Ahora les contamos esta historia. Me llamo Miguel, tengo 55 años y llevo 30 de ellos detrás de este mostrador. Mi padre fue panadero. Su padre también. Aprendí a hacer pan antes de aprender a leer. Me enseñaron que el pan no es solo harina y agua. Es lo primero que necesita un hombre cuando no tiene nada. Y que si Dios te puso en el lugar donde se hace el pan, algo quiere de ti. Desde joven entendí que era ese algo. Nuestra panadería no era grande. Un local pequeño en la esquina de la calle Hidalgo, con el horno viejo que heredé de mi padre y una vitrina que en los buenos días llegaba a llenarse. Elena y yo nos casamos jóvenes, trabajamos juntos desde el primer día. Ella amasaba, yo horneaba. Ella llevaba las cuentas, yo abría a las 5 de la mañana. Nos alcanzaba, no sobraba, pero alcanzaba. Y cuando no alcanzaba a alguien más, yo daba igual. No lo anunciaba, no lo pregonaba. Si alguien llegaba con la cabeza baja y los ojos esquivos y pedía un pan con la voz pequeña, yo lo ponía en la bolsa y lo dejaba pasar. Si una madre traía satírico y a su hijo de la mano y contaba las monedas 2 veces sobre el mostrador y no le llegaba, yo completaba la diferencia en silencio. Elena lo veía, y cada vez que lo veía, algo en ella se apretaba. Esa tarde había llegado una mujer joven, rebozo al hombro, niña pequeña de la mano. La niña miraba el pan detrás del vidrio, con esos ojos grandes que tienen los niños cuando tienen hambre y saben que no deben pedir. La mujer abrió la bolsa, contó lo que traía. Don Miguel, hoy no me alcanza. Mañana sin falta le traigo el resto. Le di el pan, y mientras la niña salía le puse una galleta en la mano. La niña me miró. No dijo gracias, solo sonrió. A veces eso vale más que cualquier pago. Cerré la puerta y me giré. Elena ya estaba ahí. Miguel, ¿por qué le diste a esa mujer sin cobrarle? Le respondí lo mismo de siempre. La misma frase que me enseñó mi padre. La misma que me repetía cuando yo de niño le preguntaba por qué daba. Ella suspiró. No discutió más. Pero esa noche, mientras yo limpiaba el horno y ella revisaba los números del mes, la escuché murmurar en voz baja. Dios que devuelva rápido entonces, porque la renta no espera. Así pasaban los días. El señor Abundio llegaba cada martes. 80 años, bastón, sombrero de palma desgastado. Siempre pedía lo mismo, un bolillo y una concha. Siempre pagaba con monedas que sacaba despacio del bolsillo de la camisa, contándolas una por una. Algunos días las monedas no alcanzaban. Yo tomaba el pan igual, se lo extendía. Él asentía sin decir nada, una dignidad enorme en ese silencio. Elena desde la trastienda. Miguel. Ya sé, Elena. Ya sabes y sigues. Ya sé y sigo. Los niños del barrio aprendieron pronto que a la salida de la escuela podían pasar por la panadería. No siempre había algo. Los días malos no había. Pero los días buenos yo tenía apartado lo que se había quedado del día anterior, lo que ya no podía vender pero que todavía estaba bueno. Elena una tarde me encontró repartiendo entre 6 niños lo que había sobrado. ¿Y eso lo ibas a vender mañana? Ya estaba duro. Nadie lo iba a comprar. Podías hacer pan rallado. Pan rallado se vende. Elena. ¿Qué? El pan rallado puede esperar. El hambre de esos niños, no. Ella cerró la boca. Entró a la trastienda. No volvió a salir en una hora. Yo sé que no era mala mujer.
Elena era buena, solo tenía miedo, el miedo que le da a la gente cuando ha visto de cerca lo que es no tener y no quiere volver a ese lugar. Ese miedo es honesto, pero a veces ciega. Llegó el mes de agosto. Las lluvias ese año fueron bravas. Semanas de tormenta, cielo negro desde mediodía, truenos que hacían vibrar los vidrios de la vitrina. Yo me quedaba más tiempo en el local esperando que amainara antes de cerrar. Una noche la tormenta fue diferente. El viento dobló los árboles de la calle. La lluvia caía tan fuerte que no se veía la acera desde la ventana. Elena quería que me fuera a casa. Yo me quedé terminando el último lote del día. Entonces vino el trueno. No fue un trueno normal, fue un golpe seco, brutal, como si algo hubiera explotado encima del techo. La luz se fue. El calor del horno de repente olió diferente. A quemado, a madera, a algo que no debía arder. Me levanté. Vi el humo antes de ver las llamas. No pude hacer nada. Para cuando llegaron los bomberos ya no había mucho que salvar. El techo del fondo había cedido. El horno estaba destruido. La vitrina intacta, pero todo lo demás, el equipo, los sacos de harina, las herramientas que habían sido de mi padre, todo negro. Me quedé parado en la acera viendo los últimos rescoldos. Elena llegó corriendo. Se detuvo frente a lo que quedaba. No lloró de inmediato. Primero me miró a mí, y entonces, sí. Te lo dije, Miguel. Años diciéndotelo. Le dabas a todo el mundo, a los pobres del barrio, a los niños, al señor Abundio, a la mujer con la niña. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están todos ahora? No veo a nadie. No hay nadie aquí. Solo nosotros dos, sin firm, sin dinero, sin nada. Eso es lo que te dio Dios por tanto dar. Su voz se quebró al final. Yo no respondí. Primera vez en 30 años no tuve la frase de mi padre lista en la boca. Solo la miré. Y vi a una mujer agotada, asustada, que llevaba años cargando un miedo que yo nunca había querido cargar con ella. Tenía razón en estar enojada. Abrí la boca para decir algo. No sé qué. Cuando escuché el golpe en la puerta. Lo que quedaba de la puerta. Me giré. Era la mujer del rebozo, la del martes. Traía a su niña de la mano y en la otra mano una olla envuelta en un trapo. Don Miguel, nos enteramos. Trajimos lo que pudimos. Detrás de ella, el señor Abundio, con su bastón y su sombrero, cargando una bolsa de harina que debía pesar casi tanto como él. Detrás de él, los niños de la salida de la escuela. Ahora más grandes algunos, con sus madres. Detrás de todos ellos, vecinos. Uno con herramientas, otro con tablas. Una señora con una charola de comida cubierta con un mantel bordado. Uno por uno fueron llegando. No habían organizado nada. No hubo llamadas ni mensajes. Simplemente se corrió la voz en el barrio como se corre siempre, de boca en boca, de puerta en puerta, y cada quien tomó lo que tenía y vino. Elena no se movía. El señor Abundio se acercó a ella. Le tomó la mano con sus dedos viejos y temblorosos. Señora Elena, su marido me dio pan muchos martes cuando yo no traía completo. Nunca me hizo sentir vergüenza. Nunca. Hoy vengo a devolver lo que puedo. Elena se tapó la boca con la mano. En una semana levantamos el firín. Cada día llegaba alguien con algo. Materiales, trabajo, dinero, comida, para que nosotros pudiéramos seguir mientras no había venta. El señor Abundio venía cada mañana aunque no pudiera cargar nada. Solo se sentaba afuera y miraba como si su presencia también contara. Y sí, contaba. El día que encendimos el horno nuevo, Elena hizo el primer pan. Lo sacó, lo puso sobre el mostrador y me miró. Había algo diferente en su cara. No sé cómo explicarlo. Como cuando se abre una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. Perdóname, Miguel. Le tomé la mano. No hay nada que perdonar. Tenías miedo. El miedo no es pecado. Ella negó con la cabeza. No, tenías razón tú. Todo este tiempo tenías razón.
Esa mañana cuando llegó el señor Abundio, Elena salió del mostrador antes de que yo dijera nada. Le puso el bolillo y la concha en la bolsa. Le puso encima una segunda concha. El señor Abundio la miró sorprendido. Elena sonrió. «De parte de Dios», dijo. «Hay una verdad que mi padre me enseñó y que tardé 55 años en ver completamente. Cuando das con fe, no estás tirando lo que tienes. Estás plantando lo que necesitas. El campo no siempre devuelve cuando tú quieres, pero devuelve, siempre devuelve. Da hoy con lo que tienes y deja que Dios lleve la contabilidad. Comparte esta historia si crees que lo que das con fe siempre regresa. Amén».